La mujer de la carretera. Mi padre fue trailero durante más de 20 años. Manejaba de noche, cruzaba carreteras vacías y pueblos donde parecía que el tiempo se había detenido. Pero hay una historia que nunca pudo olvidar. Y después de escucharla, entiendo por qué dejó ese trabajo. Todo ocurrió en una carretera cerca del norte de México. Era una madrugada fría, de esas donde no se escucha absolutamente nada, excepto el motor del tráiler. Mi padre siempre decía que manejar de noche era peligroso, no solo por los asaltos, sino por las cosas raras que a veces aparecen en el camino. Aquella noche llevaba una carga pesada y tenía que entregar al amanecer. Ya llevaba más de 7 horas manejando sin detenerse. La carretera estaba completamente sola. No había carros. No había luces. Ni siquiera señal en el teléfono. Solo oscuridad. Mi padre iba escuchando la radio cuando de pronto comenzó a escuchar interferencia. Primero pensó que era normal, pero después una voz comenzó a escucharse entre el ruido. Era una mujer. Muy bajito. Como si estuviera lejos. Decía algo que no lograba entender. Mi padre intentó mover la estación, pero la voz seguía ahí. Y entonces escuchó claramente: «¡Detente!». Mi padre sintió un escalofrío. Miró por el retrovisor pensando que quizá alguien se había escondido atrás del tráiler. Pero no había nada. La voz volvió a escucharse. Más fuerte, esta vez. «¡Detente! ¡Por favor!». Mi padre aceleró. Decía que algo no se sentía bien, que el ambiente estaba pesado. Extraño. Pasaron unos minutos y entonces la vio. Una mujer parada a un lado de la carretera, vestida completamente de blanco, con el cabello cubriéndole la cara. Estaba inmóvil. Mi padre pensó que quizá alguien necesitaba ayuda. Tal vez un accidente. Tal vez la habían abandonado. Pero cuando pasó junto a ella, algo lo hizo sentir horrible. La mujer no se movió. Ni siquiera volteó. Simplemente estaba ahí, parada, mirando hacia abajo. Mi padre siguió manejando, pero no podía dejar de pensar en ella. Y entonces miró el espejo lateral. La mujer ya no estaba en la orilla del camino. Ahora estaba detrás del tráiler. Corriendo, dice que jamás olvidará eso. Porque no corría como una persona normal. Sus piernas se movían raro. Demasiado rápido. Y aunque él aceleraba, aquella cosa seguía acercándose. Mi padre comenzó a rezar. Nunca había sentido tanto miedo. El tráiler iba a toda velocidad cuando la radio volvió a encenderse, sola. Y la misma voz susurró: «¿No debiste dejarme?». Mi padre casi perdió el control. Miró otra vez el espejo. Y la mujer ya estaba pegada atrás del tráiler. Entonces ocurrió algo que hasta hoy no puede explicar. La cabina comenzó a enfriarse. Pero un frío exagerado. Como si hubieran abierto un congelador dentro del camión. El parabrisas empezó a empañarse. Y en el vidrio apareció una mano marcada desde adentro. Como si alguien estuviera en la cabina con él. Mi padre frenó de golpe. Dice que en ese momento pensó que iba a morir. Agarró una cruz que llevaba colgada y comenzó a rezar mientras veía alrededor desesperado. Pero no había nadie. La carretera seguía vacía. Silencio absoluto. Y entonces escuchó golpes atrás del tráiler como si alguien estuviera golpeando las puertas desde dentro. Mi padre bajó temblando. Tomó una lámpara y caminó lentamente hacia la caja. Los golpes seguían, cada vez más fuertes. Dice que apenas podía respirar. Cuando llegó, las puertas comenzaron a moverse solas, como si algo quisiera salir. Mi padre retrocedió. Y en ese instante, los golpes se detuvieron. Silencio total. Esperó unos segundos. Y reunió valor para abrir. Pero cuando abrió las puertas, no había nada. La carga seguía intacta. Todo estaba exactamente igual, excepto por una cosa.
En una de las paredes interiores había marcas, como rasguños, y encima de ellas una frase escrita con algo negro. «Ya casi llego». Mi padre cerró las puertas inmediatamente y se subió al tráiler. No volvió a detenerse hasta llegar a una gasolinera llena de gente. Cuenta que esa noche no durmió. Y durante días siguió escuchando aquella voz en la radio. «¡Detente!». Tiempo después le contó la historia a otro trailero viejo. Y aquel hombre se quedó callado. Después le preguntó exactamente en qué tramo había ocurrido todo. Cuando mi padre le dijo el lugar, el trailero se puso pálido. Y le contó algo que jamás olvidó. Años atrás, una mujer había muerto atropellada en esa misma carretera. Dicen que desde entonces aparece por las noches intentando que los conductores se detengan. Pero muchos traileros aseguran que, si la recoges, ya nunca vuelves a aparecer. Mi padre renunció pocos meses después. Y hasta el día de hoy, se niega a manejar de noche.